Anoche arrancó la campaña de las elecciones catalanas más importantes, con una sociedad fracturada, absolutamente fracturada en dos, porque aunque los sondeos del CIS marcan una ajustada mayoría de escaños para los independentistas, en porcentaje de voto les superan los partidos que quieren continuar dentro de España. Esto lo hablábamos de ayer y hoy vamos a adentrarnos por estos vericuetos que son interesantes de analizar. Por eso nuestra pregunta, la pregunta que les queremos hacer hoy a ustedes es: ¿quién cree usted que va a ganar en Cataluña en estas elecciones? ¿Los independentistas o los no independentistas? Los independentistas, ¿piensan ustedes que van a ganar? 905-855-001, que piensan que ganarán los constitucionalistas. Ahí tienen el teléfono, los no independentistas, 905-855-002. Y les presento ya a los analistas de esta mañana. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas, muchas gracias. Un placer. Gracias también por estar aquí. Joaquín Leguina y Tommy Bolaño. Ahora os haré la pregunta a vosotros porque la cosa tiene eso aquello. Pero voy a presentar también a William Cárdenas, que es presidente de la Plataforma Democrática Venezolanos en España. William, hola. Bienvenidos. Y es que la noticia se producía esta madrugada, la noticia terrible, ¿no? Este encarcelamiento, esta noticia de la justicia chavista venezolana que decide encarcelar 13 años y 9 meses a Leopoldo López. Vamos a ver todos los detalles de esta tremenda situación. Por cierto, son las 12:20 pasadas y que sepamos, Podemos no ha dicho ni pío, no ha protestado por el encarcelamiento del principal líder de la oposición. Vamos a verlo. El régimen venezolano condena a 13 años y 9 meses de prisión al líder opositor Leopoldo López por su participación en las protestas de 2014 contra Nicolás Maduro. Es la pena más dura que se podía esperar, un año más de lo que pedía la Fiscalía. Se le declara culpable por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. La lucha más noble que puede dar un hombre es la lucha por la libertad, la justicia, los derechos de su pueblo. La justicia venezolana usa como argumentos varios tuits y discursos de López para inculparle. Porque estas esposas no me las va a quitar ni la jueza ni la justicia injusta. Estas esposas me las va a quitar el pueblo de Venezuela. La sentencia, conocida en España esta madrugada, ha desatado la indignación en el centro de Caracas. Es el mismo gobierno que deja un país desabastecido y que ha recriminado al gobierno español en numerosas ocasiones por haber pedido democracia. Y el que llegó al colmo de los colmos fue el gobierno de España. Indigno presidente Rajoy. Canciller, saque tus narices de Venezuela. Y que deja en España a los que fueran sus asesores. Pues qué envidia me dan. Ten cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Los mismos que junto a Izquierda Unida votaron en contra en el Parlamento Europeo de la liberación de presos. La izquierda votó en contra el pasado mes de abril en el Congreso de los Diputados de liberar a Leopoldo López y al resto de opositores. Maduro ganó las elecciones aun cuando les duela o incluso les joda. Pidan un juicio justo, pero no pidan que se ponga en libertad a estos criminales. Muchas gracias. La Organización de las Naciones Unidas no opina lo mismo. Lleva meses pidiendo la liberación del opositor víctima segura de una detención arbitraria. Pues les voy a presentar ya también a Ramón Rodríguez Arribas, que es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Don Ramón, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por recibirme. Una sentencia de la justicia chavista que no tenemos que ver como algo lejano, porque tenemos sus terminales en España. Una sentencia que condena a Leopoldo López a 13 años de cárcel sin una sola prueba y además sin acudir varias de las sesiones al juicio. Está encarcelado en una cárcel militar, lleva desde el mes de febrero pasado que se entregó, y con las garantías nulas que auguran y presagian unas elecciones el próximo mes de diciembre
con muy pocas garantías democráticas, don Ramón. Este es el fruto de dos cosas. Una, el que no basta con que te elija el pueblo, suponiendo que la elección sea legítima en el sentido de que no haya pucherazo, sino que luego hay que tener legitimidad de ejercicio, es decir, acatar las leyes, respetar las libertades y los derechos fundamentales. Y la segunda cosa es la pérdida de la independencia de los jueces. Esto no es nuevo, desgraciadamente, ya se vio venir porque yo he sido presidente de la Unión Internacional de Magistrados y en los principios de la época de Chávez ya se deterioró mucho hasta el punto de que la Asociación Venezolana, que formaba parte de la Unión Internacional de Magistrados, precisamente en la sección que se creó de Hispanoamérica, acabó desapareciendo. Porque los jueces estaban mediatizados por el poder político, perseguidos por el poder político, y cuando no dictaban las resoluciones que al poder político le convenían, pues sufrían las consecuencias. Había verdadera persecución. Esas dos cosas son las que conducen a desastres como este. Pues William Cárdenas, hemos visto a Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, decir que estas esposas me las quitará el pueblo, se las quitará Leopoldo López el pueblo. ¿Cómo está en estos momentos? Hemos visto los altercados anoche, la encerrona, la emboscada de los chavistas acudiendo a esa sede del tribunal para incluso tirar botellas, provocar lío. ¿Cómo están ahora? Supongo que durmiendo, pero es un mazazo importante para la libertad en Venezuela. El día de ayer fue absolutamente trágico para la democracia venezolana, ¿no? Una vuelta de tuerca más en este régimen de represión y que restringe derechos y libertades y que ha centrado en un preso político como es Leopoldo López el instrumento de utilizar la justicia, como bien lo acaba de señalar, la justicia para perseguir al opositor político, para someterlo a estas condiciones de prisión infrahumanas, ¿no? Lleva año y medio en la cárcel y ahora lo condenan a 13, prácticamente 14 años de prisión, ¿no? La sociedad venezolana, por supuesto, reacciona. Ayer, en un principio, en la mañana, la gente se concentró en el Palacio de Justicia, pero inmediatamente utilizaron los grupos, los círculos bolivarianos estos, que llaman ahora colectivos, para agredir a estas personas que estaban protestando, ¿no? Entonces es una situación de absoluta zozobra porque no existen espacios de libertad, ¿no? No existen espacios de libertad, la justicia está manipulada, no es independiente obviamente y se le ha juzgado sin ninguna garantía. Es que no han encontrado una sola prueba. Se le ha condenado como autor intelectual de las protestas que comenzaron en el mes de febrero pasado y la condenas por ser el autor intelectual. Ya está por incendio. Un juicio totalmente montado y construido para condenarlo, ¿no? Realmente los hechos que ocurrieron en febrero del año pasado, bueno, pues ocurrieron porque los grupos armados del oficialismo actuaron en contra de los opositores que se estaban manifestando. Y son esos grupos armados los que han causado y causaron el año pasado 43 muertes y más de 200 heridos. O sea que y cientos de detenidos. Y cientos de detenidos, detenciones arbitrarias e ilegales todas, incluso personas torturadas. Bueno, pues se utiliza todo esto, se instrumentaliza para adjudicarle la responsabilidad a un opositor político que entienden ellos que es un líder muy peligroso para su posición de poder, ¿no? Oye, tan peligroso que tiene que yo no sé, vamos, a mí no me parece normal que la pena la tenga que cumplir en un penal militar. O sea, eso también forma parte de... Y aislado, supongo que también forma parte de lo mismo, ¿no? No solamente eres un instigador, militar. Bueno, pero seguro... Es lo que se está pareciendo cada vez más. Ah, bueno. Todos a la mili. Vale, pero como se supone que para ellos es una democracia y aquí ha habido un juicio y tal, ¿para qué tú suponte, vamos a suponer esas dos primeras que fueran verdad, ¿por qué luego entonces tiene que cumplir la pena en un penal militar? O sea, es que es todo un sentido, vamos. Es que dejarme que os enmiende la plana. Estáis hablando de justicia venezolana. Sí. Bueno, hay tribunales, ¿no? Son antagonismos. Hay tribunales, pero de justicia, a ver, también había tribunales en la
en la Alemania de Hitler y en la Unión Soviética. A ver, pero eso no quiere decir que haya justicia. Bueno, pero ¿me deja preguntarle? Perdón. Vale, nada, sí, muy breve. Disculpa, entonces, Carmen. Es que, a ver, visto esto, al final... esto es toda una preparación para que las elecciones acaben siendo también un fraude. O sea, si tú te vas quitando... Esto forma parte de esa campaña y luego ¿qué va a pasar con los siguientes? Porque no es Leopoldo López el único opositor que está sufriendo esta persecución. Entonces, ¿qué es? Cargarse a la oposición y volver a ganar las elecciones, claro. Sí, en realidad todo obedece a una estrategia para descabezar el liderazgo de la oposición, ¿no? Ahora que empezaba un poco a tener un poco de... ¿no? Sí, está Leopoldo López en la cárcel, tiene el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, tiene una orden de casa por cárcel también, y a los que no meten en la cárcel los inhabilitan políticamente. A María Corina Machado, por ejemplo, no puede optar a ningún cargo en estas elecciones parlamentarias porque ha sido inhabilitada por los órganos del poder público, ¿no? Y es eso, o sea, no es democracia, ¿no? No existe separación de poderes. Puedes votar 1000 veces, pero si el poder está concentrado en unas pocas manos y se utiliza de esa manera, pues eso es una dictadura, y una dictadura militar, como lo señalaba don Joaquín Leguina, porque son militares los que están en los órganos de la administración pública y ejercen el poder con mano férrea, ¿no? Y las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, pues están bajo la sombra esa del pucherazo constante y permanente, ¿no? Pues quienes aquí piden democracia real ya y palabras como esos y hacen esos alegatos, resulta que esta misma mañana, y estoy hablando de Pablo Iglesias, ha tenido una reunión con sus parlamentarios y se ha negado a condenar públicamente esta sentencia que es absolutamente política. Él se ha negado a la pregunta, un periodista le ha dicho si es una condena política y ha dicho textualmente que no le gusta que alguien pueda ir a la cárcel por hacer política, pero se ha negado a condenar lo que acaba de ocurrir, que es de una gravedad extrema, que un opositor vaya a la cárcel simplemente por ser opositor. Ha dicho, a mí me gustaría que Leopoldo López se pudiera presentar a las elecciones, pero no condena lo que ha ocurrido. Joaquín. Sobre eso, yo no soy quien para darles a ustedes consejos, pero sí soy quien para solidarizarme con ustedes. Y me solidarizo. Yo creo que ustedes debían también, y es un consejo, sacar a plaza pública a esos jueces o esa jueza. Porque es posible que actúe bajo el miedo, pues tiene que tener miedo también a que la OEA, los organismos internacionales, la descalifiquen o los descalifiquen definitivamente. Y dos, también les doy un consejo, si lo quieren. El problema no es Pablo Iglesias, que sabemos que cobran de la dictadura venezolana. El problema es la gente que está en ese buen rollito, como por ejemplo la alcaldesa de Madrid, que es jueza. Pregúntenle a ver lo que piensa. Y ustedes, periodistas, hagan lo propio. Claro. Muy bien, pues veremos. Nosotros, porque no estamos a pie de calle en el Ayuntamiento de Madrid, pero supongo que en el próximo pleno, en la próxima reunión del Ayuntamiento, en la próxima aparición de esta alcaldesa, Ketty, tus compañeros en tu medio y en el resto de los medios, todos nuestros compañeros le preguntarán hasta que arranquen una condena de la situación actual. Isabel, el problema es que tanto Pablo Iglesias como Manuela Carmena, como los representantes políticos que hemos visto en ese pleno en el Congreso hace unos meses, al final se dejan llevar por eso que decía Hayek, la arrogancia moral de la izquierda o de la izquierda comunista. ¿Y eso qué significa? Un dictador no es dictador si es de izquierdas, un dictador es un fascista si es de derechas. Que esto es lo que ha ocurrido toda la vida cuando hemos querido hablar tanto de Cuba como de Venezuela. Y dicho esto, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía en un principio Toni Bolaño, porque es verdad que al final estos dirigentes no quieren reconocer la diferencia que existe entre una dictadura y una democracia, y es muy sencilla. En una dictadura, a diferencia de una democracia, no se encarcela a los opositores, no se encarcela a los líderes políticos de otro partido que no forma parte del gobierno, se respeta a las minorías y no se manipula y se mete la mano en el Poder Judicial para dejar a la ciudadanía una sentencia tan clamorosa como esta, en la que lo que se está haciendo es encarcelar a un líder de la oposición sin pruebas,
que es el líder de un partido que curiosa y paradójicamente se llama Voluntad Popular. En Venezuela lo que se hace, porque es una dictadura, es que se encarcela a la voluntad popular. Una buena pregunta que yo haría es, ¿qué pasaría en España si le meten 13 años de cárcel al organizador de una manifestación? Buena pregunta, Joaquín, porque aquí, fíjate, por prohibir el rodeo al Congreso, por prohibir el rodeo al Congreso, que está prohibido. Si le meten 13 años de cárcel a Rita Maestre por haber montado una manifestación absolutamente ilegal e insultante. Es que, pero lo que es más curioso de todo esto es afortunadamente es imposible. Por suerte para ellas y para nosotros. Lo que es más curioso es que la oposición normalmente utiliza las manifestaciones para exponer sus criterios en Venezuela, en España y en todos los lados, en todos los países democráticos. Bueno, lo que están intentando es coartar eso, pero ¿alguno de vosotros tiene esperanzas de que el 6 de diciembre se vaya a producir una votación democrática? Han modificado los distritos electorales para que los distritos más chavistas y menos poblados tengan tanto peso como pueda tener Caracas. O sea, Felipe González acaba de sacar un comunicado en el que dice literalmente que López es rehén político de la República Bolivariana. Yo creo que es una definición perfecta y habla sin tapujos de dictadura. Bueno, estos ¿Qué hace la OEA? Claro, ¿qué hace la OEA? Mirar para el otro lado. Joaquín, mirar para el otro lado, pero bueno, es que habrá que plantarles cara. Y a mí yo lo que lamento es que la izquierda comunista, como la habéis llamado, esté dando pasos de gigante para atrás. Porque Carrillo en su momento, con todas las dificultades de la transición, condenó las dictaduras, el eurocomunismo en Italia, incluso hasta en Francia, aunque lo de Marché era otra película, dio pasos adelante en decir, oye, no porque sean de los tuyos, son buenos, no, hay que criticar las dictaduras. Se gana limpiamente o no es una democracia. Que si lo traemos a España, y te pregunto, Carmen, es que aquí pasan de refilón muchos debates. Y en este programa hemos sacado, no se ha visto en otras televisiones, y voy a pedir que lo volvamos a ver, como Joan Tardá, ese que va de la mano de Artur Mas, que va de la mano de Artur Mas, en una candidatura única por esa democracia tan estupenda que quieren implantar, parecida a esta, ¿verdad? Dijo en el Congreso, en el mes de julio, no hace 2000 años, en el mes de julio, lo que van a escuchar ustedes. Y la izquierda plural, el señor Nuet, también dijo esto, les llamaba criminales a los opositores, les llama criminales y dice que les juzguen porque son criminales. Esto no es Pablo Iglesias, estos son señores que ya tienen escaños en el Congreso de los Diputados en España y que dicen defender las libertades y la democracia. Vamos a volver a escucharles. Los republicanos catalanes comprometidos con la democracia afirmamos que un gobierno legítimo, nacido en las urnas, solo puede ser sustituido por la voluntad expresada en unas elecciones. Nunca por la fuerza. Y Maduro ganó las elecciones aun cuando les duela o incluso les joda. Del liderazgo de la oposición venezolana tenemos 43 muertos y 900 heridos, aparte de numerosos destrozos materiales innombrables. Esto no es oposición, esto es violencia en la calle. Pidan un juicio justo, pero no pidan que se ponga en libertad a estos criminales. Muchas gracias. O sea, lo matan ellos, los mata la policía y le echan culpa a la oposición. Le echan el muerto a la oposición. No, hace falta encima, ser cínico. Una dictadura, bueno, tú decías, ¿no? Estos tienen escaños. Oye, que Podemos ya también tiene, no tiene escaños en el Congreso, pero ya tiene concejales y diputados regionales por muchos sitios. O sea, cuidado también con lo que dice y lo que hace. Y no hemos acordado de que en el Parlamento Europeo también hubo un pronunciamiento. Y nos hemos acordado y lo hemos contado en el vídeo. Vale, pues no me he dado cuenta. Y tampoco, vale, y aquí en el Senado también. Se han negado. Y luego, la dictadura venezolana, aparte de ser dictadura militar y todo lo que habéis dicho, encima roba, porque tiene todo el dinero de los venezolanos que están muertos de hambre y haciendo cola en cuentas en Suiza, como quedó demostrado con el listado del HSBC. Miles y miles y miles de dólares. El presidente del Parlamento, el vicepresidente del gobierno, la hija de Chávez, la niñita. No va a ser. No, pero quiero decir que a ver, encima le roban el dinero a los venezolanos y se lo llevan a sus cuentas a Suiza. Y un detalle, Isabel. Cuando murió Chávez, hubo un tuit que fue muy comentado en Cataluña. ¿Verdad? Eso parece. Hubo un tuit muy comentado de David Fernández, el líder de las CUP, de las candidaturas de Unidad Popular.
hasta siempre, comandante. Claro, eso es lo que pasa. Y William Cárdenas, en este programa, y otros como William, han tenido la gallardía, la valentía de decir que cuidado, que lo que estamos viviendo en España, estas personalidades que estamos trayendo a colación esta mañana, por llamarles de alguna manera, están siendo el caballo de Troya de lo que hicieron en Venezuela, que es asaltar las instituciones desde dentro para destruir el sistema democrático. Cambiaron la Constitución, el sistema de elección de jueces, la independencia de los jueces y las reglas de juego. Todas están cambiadas en Cataluña, en Cataluña no, ahora hablaremos de Cataluña, en Venezuela, asesorados por estos de Podemos. Así ocurrió, ¿no? Ellos participaron en ese proceso de asesoramiento de la constituyente venezolana. Y muchos de los cambios constitucionales que le permitieron a Chávez instalarse indefinidamente en el poder, nacieron de esas recomendaciones. Pero yo quería señalar algo que los identifica perfectamente, ¿no? Porque en el Parlamento es donde estos grupos políticos se dejan ver realmente como son, ¿no? Recientemente en el Senado español se aprobó una moción importantísima que solicitaba la liberación de los presos políticos en Venezuela. Todos los grupos en esta oportunidad, todos los factores políticos integrados en el Senado español votaron a favor de esa moción, a excepción de Izquierda Unida y Podemos. Bueno, ahí ya podemos ver qué es lo que ocurre, ¿no? Se está instando al gobierno venezolano a que libere, a que respete los derechos humanos, pero es que los derechos humanos son universales, ¿no? No son de los venezolanos o del pueblo español o de los escandinavos, no. O sea, cuando tú te abstienes de respaldar una posición de esa naturaleza en el Senado y expresas esa posición, aflora serias dudas en cuanto a cuál va a ser tu futuro y tu orientación en relación a ese sentido si llegas a tener cuotas de poder. Qué casualidad que los derechos humanos de los venezolanos, de los iraníes, que tampoco yo les oigo decir nada contra los iraníes, son casualmente las fuentes de financiación. Ahora, los derechos humanos, que me parece fenomenal, de los sirios, de los subsaharianos, que genial, impecable, pero oye, ¿qué pasa? ¿Que los sirios ahora tienen más derechos que los venezolanos o los iraníes, que no sabemos nada? O sea, no dicen ni mu de un lugar que les financia, que además eso está constatado en la declaración de bienes de Pablo Iglesias que presenta al Parlamento Europeo, 5.000 euros todos los meses por hacer el forapache de la Hispantelevisión, gobierno iraní. Yo no le oigo reclamar nada por los derechos humanos de los pobres iraníes que los cuelgan del palo del... Quiero salir en beneficio de la izquierda, ¿verdad? Yo a esta gente le llamo izquierda zombie, porque son muertos vivientes. ¿Y por qué son muertos? Defienden cosas como el estalinismo, sus prácticas pero están en varios ayuntamientos y en varios parlamentos. Por eso hay que denunciarlos. Por eso hay que denunciarlos. Ahora, hay otra izquierda democrática. Absolutamente, Joaquín. Pero yo me pregunto, el problema no es que estén en ayuntamientos, es por qué están en esos ayuntamientos y por qué se les vota. ¿Qué pasa en la ciudadanía, en los ciudadanos, para votar a gente estalinista que es incapaz de demostrar que son verdaderos demócratas? Y además es que se les ve cada día. ¿Qué piensas? Que hay una pequeña franja de personas que votan siempre en esa dirección, que han votado antes Izquierda Unida, ahora les vota ellos. Hay otra parte más importante que les ha votado, espero que no les sigan votando, que lo hacen por fastidiar, por emplear una palabra que empieza por F y no otra más contundente que empieza por J. Bien, o sea, meridianamente claro. Bueno, pues muchísimas gracias, William Cárdenas. Seguiremos muy a lo que acontece en Venezuela, por la cuenta que nos trae a todos. Y un abrazo que le admitimos a usted y a todos los opositores a ese régimen nada democrático. Nos vamos a ir directamente ahora mismo a Barcelona, donde se encuentra Mateo Sánchez, en la avenida Meridiana. Mateo, todo preparado ya para ese acto central de la Diada, ¿no es así?
Sí, buenos días. Ya se ultiman los preparativos para la concentración de esta tarde en la Meridiana de Barcelona. Será a las 17:14 cuando una especie de puntero gigante recorrerá los 5,2 kilómetros de largo desde su punto inicial hasta este escenario principal en el que se reivindicará la República Catalana y la independencia de la región. Eso en cuanto a la llamada Via Lliure. Pero esta mañana los actos oficiales de esta diada, que recordamos coincide con el inicio de la campaña electoral, se han producido en el monumento de Rafael Casanova. Ahí se ha hecho la tradicional ofrenda floral a la que han asistido el presidente en funciones Artur Mas, miembros del Govern, del Ayuntamiento como la alcaldesa Ada Colau y de varias formaciones políticas y entidades deportivas. Pues muchísimas gracias, Mateo. Voy a saludar ya a José Ramón Bosch, que es presidente de Sociedad Civil Catalana. José Ramón, bienvenido. Muchas gracias. Ayer presentaron ustedes un documento importante, sí, donde pone de manifiesto el absoluto déficit democrático que se vive en estos momentos, no en Venezuela, en Cataluña. Sí, nosotros presentamos un documento, creo yo, con muchísimos ejemplos sobre lo que consideramos los déficits democráticos en Cataluña, que no solamente hay muchos ejemplos, sino que lo estamos sufriendo además con la señalización al disidente, en el que aquí en la mesa tenéis algún ejemplo claro, como es el señor Toni Bolaño. De las cuestiones que ayer se trataron, y es verdad, y me alegro de que mencione a Toni, pero hay un mensaje que me parece importante entre las cosas que dijeron ustedes ayer, y es que no es tarde. Yo creo que estas elecciones también son una oportunidad, y le pregunto a usted, una oportunidad para demostrar que Cataluña es mucho más que Mas, y valga la redundancia, y todos sus acólitos que están montando este lío, que lo único que pretende es enfrentar a catalanes, ¿no? Esta es la oportunidad. Sí, bueno, yo defiendo la teoría, y conmigo coincide mucha gente, de que los separatistas se han equivocado de generación, es decir, lo han hecho una generación antes de lo que seguramente hubiesen hecho y hubiesen ganado, ¿no? Cataluña llevamos ya 35 años de adoctrinamiento nacionalista o separatista, porque yo creo que las palabras también son importantes. Yo creo que hemos de dejar ya hablar de nacionalistas o independentistas y hablar directamente de lo que son separatistas, ¿no? Y que nosotros somos unionistas, ¿sí? Porque estamos a favor de la Unión de España, de la Unión de Europa. Y se han equivocado de generación, y estamos a tiempo, evidentemente. Y esto va a ser muy largo, pero creo que ahora es el momento de la mayoría de catalanes que nos sentimos españoles ya nos pongamos en pie y digamos, oye, se ha acabado la broma. Se ha acabado la broma, Toni, tú que tienes también ahí vivencias diarias y personales. ¿Tú crees también, coincides con Sociedad Civil Catalana, que no es tarde? A ver, nunca es tarde. Yo espero, estoy viendo el barómetro que tenéis y espero que ganen los no independentistas, pero bueno, no sé si en estos momentos confundir deseos con realidad, ¿no? Pero no es tarde porque esto, a ver, pueden ganar este 27 de septiembre. No parece que en votos, pero sí en escaños, porque la ley electoral está hecha a su medida. Luego, si queréis, entramos en la distribución de escaños. O sea, Lérida, Tarragona y Gerona, Lleida, Tarragona y Girona están sobredimensionadas. O sea, es una ley que favorece al nacionalismo catalán. Lo ha hecho toda la vida con Convergencia. Acordaros que en el 99 ganó Maragall en votos, pero no tuvo mayoría en escaños. En este Parlamento que se acaba de disolver, el PSC tiene más votos que Esquerra Republicana, pero Esquerra tiene más diputados que el PSC. Bueno, es una anomalía democrática en Cataluña, pero eso no les interesa a los nacionalistas. Lo que sucede es que, por desgracia, los partidos no separatistas han estado 4 años, todos en general, aquí no voy a señalar a ninguno, pero los señalo a todos, en el limbo, sin saber cuáles son sus posiciones reales y cómo defender esas posiciones reales. Bueno, ahora nos quedan unas elecciones donde hay que intentar movilizar al electorado. Bueno, yo me conformaría con ganar en votos. Luego ya veremos, porque algunos se piensan que si el Parlamento hace una declaración de independencia, pues esa independencia ya está nada más lejos de la realidad y todavía quedará mucho tiempo que pelear y discutir. Pues ahora lo vamos a analizar porque también Ramón Rodríguez Arribas y todos tenéis mucho que decir, pero vamos a lo que ocurrió ayer oficialmente, que fue el arranque de la campaña. Vamos, llevamos en campaña desde que Artur Mas, desde el año 1714, efectivamente. No tanto, porque aquí unos han defendido una cosa, y me refiero a Artur Mas, y ha cambiado de chaqueta. Y a lo mejor el 3% que él, o como se diga en catalán, tiene algo que ver. Pero vamos a ver lo que oficialmente ocurrió anoche, que es, en teoría, el arranque de la campaña electoral. Faltan 16 días, poco más, para que vayan los catalanes a votar.
A las 12 de la noche arrancaba la campaña electoral más importante en Cataluña desde la instauración de la democracia. El reto independentista de Artur Mas ha conseguido que los demás partidos mantengan su particular pulso a pocos meses de las generales. Por eso me duele tanto que todavía hoy nos quieran dividir en función de nuestro origen, así como yo que tengo herencia andaluza, así como yo que soy de Madrid, así como vosotros que seguramente tenéis parientes o familiares o que vosotros mismos habéis venido de otros sitios del Estado, de Europa o del mundo. Somos un solo pueblo. Y esta gente del mundo tiene que saber, pero sobre todo Europa, que nuestra candidatura es la que asegura que el cordón umbilical, que también es centenario, con Europa no se romperá. Y que esta es la candidatura que puede asumir el cambio positivo y nos vamos a salir. Y ens en sortirem. El candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, por su parte también recurrió al sentimiento patriótico del resto de comunidades autónomas. Nos vamos a divertir estos 15 días explicando muy claro que nos sentimos muy catalanes, que somos muy catalanes, que en Cataluña viven hombres de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, que vinieron a Cataluña, que se sienten orgullosos, pero sobre todo que no quieren renunciar a ese sentimiento de ser españoles. El líder socialista, Pedro Sánchez, acudió a arropar al candidato a presidente de su partido. Cataluña debe de acudir en masa a votar, que nadie se quede en casa. Vamos a decirle a Mas y a su lista que Cataluña es de todos los catalanes. Ni Junts pel Sí, ni Juntos por el Sí, ni Frente por el No. Nosotros no queremos la independencia, pero tampoco queremos el inmovilismo. Tampoco queremos ser cómplices de los causantes de esta situación. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, advertía de lo que supone no ir a votar. Quedarse en casa el 27 de septiembre, quiero dejarlo muy claro, es votar a la independencia. Quedarse en casa el 27 es un voto para Artur Mas. Y por supuesto la Cataluña nueva para todos será una Cataluña sin bandos, en las que nunca más se haga una línea entre los ciudadanos de Cataluña en función de si uno es independentista o si uno no lo es. Pues eso sí es una oportunidad, José Ramón Bosch. En este momento es verdad que se demoniza al discrepante y que ahora hablaremos de esa encuesta del CIS, que ya la valorábamos ayer y la analizábamos, pero bueno, a lo mejor deja de haber miedo por hablar también en esta Cataluña donde todo aquel que no esté en clave independentista es directamente arrumbado a las catacumbas y poco más o menos que demonizado por lo políticamente correcto allí para los nacionalistas, ¿no? Sí, creo que es el momento en el que salgamos y generemos una masa crítica suficiente en la que el mundo empresarial, el mundo de los deportistas, el mundo de la cultura diga claramente que ya está bien. Hoy, por ejemplo, en El País sale un artículo de Isabel Cochet que creo que es para leerlo y enmarcarlo, es de una realidad que, vamos, yo creo que lo suscribimos absolutamente todos. Absolutamente. Pero yo creo que lo que falta es también gente de la cultura y del mundo del deporte que se atreva a dar el paso, ¿no? Que te lo digan de forma privada, pero que públicamente no se posicione. Esa masa crítica para derrotar al separatismo es lo que hace falta y que desde Societat Civil Catalana intentamos empujar para que así sea. Bueno, pues vamos a ver cuál es el estado de cosas según el Centro de Investigaciones Sociológicas a fecha de hoy. Y se lo voy a preguntar precisamente a Javier Gallego. Javier, muy buenos días. Muy buenos días a todos, Isabel. ¿Qué es lo que podemos interpretar de lo que dice el CIS? Mi primera conclusión es que Artur Mas y los suyos van hacia abajo con el dineral que se han gastado, pero es verdad que sumados con las CUP tendrían una mayoría independentista en escaños, pero no en votos. Es que ahí está, como dices, la clave de la encuesta del CIS de ayer. Esquerra Unida, Esquerra y CiU juntos pierden 10-11 escaños y 6 puntos de votos, según la encuesta del CIS. Eso es la principal lectura. Es decir, sí que podrían estar en el filo de la mayoría de escaños, pero gracias a CUP, al pequeño aumento de CUP. El proyecto de ellos juntos, de Esquerra y de Convergencia, en este momento es un fracaso. Bajan 6 puntos porcentuales. Lo vamos a ver si comparamos las dos tartas de la encuesta del CIS de ayer, pero con las elecciones del 2012 lo vemos claramente. Vamos, por ejemplo, 2015, la encuesta del CIS, tenemos 60-61 juntos por el sí. Muy bien. Antiguamente, hace 2 años, tenemos a Esquerra Unida CiU, lo que acabo de subrayar, 6 puntos menos
y 10, 11 escaños menos. Primera conclusión de esta encuesta. Es un fracaso si los resultados de ayer son los que van a ser. Yo incluso como sociólogo aventuro que en este momento puede ser menor el resultado de Juntos por el Sí. Es lo que habría que subrayar. Hay un 26% de indecisos, fundamental, y sobre todo hay una intención de participación de un 77,5%, cuando la participación en las pasadas elecciones, en el 2012, fue de un 67%, es decir, 10 puntos más. Los más movilizados normalmente son los independentistas en este momento. Si aun estando más movilizados, si esa contestación en las encuestas favorece más al independentismo, tienen un resultado Juntos por el Sí peor que hace 2 años, pues en este momento podemos aventurar que si se moviliza mucha más gente en Cataluña en esta campaña electoral, el resultado puede ser a la baja, incluso con la ayuda de CUP. Es decir, aunque estén en el filo ahora, yo abogo que si hay una mayor participación, esa mayor participación va a favorecer a los partidos no independentistas. Muchas claves muy interesantes, gracias Javier, pero quiero preguntaros una cuestión importante, la subrayaba también Carmen aquí ahora mismo, los indecisos, y a Joaquín le pregunto también, ese 29% de indecisos a día de hoy, ya veremos. Teóricamente votarían casi todos a partidos no independentistas, porque estos independentistas han hecho tan espectacular movilización que ya han debido de movilizar a todos los suyos. Ya están movilizados. Yo creo que esta gente, aunque claro, siempre hay una señora a la que respeto mucho, la hija de Busquets, que ha escrito una novela muy agradable, la hija de Tusquets, perdón. Esa señora le preguntan el otro día en una entrevista que estuvo espléndida, literariamente hablando, ¿y usted qué va a hacer? Y dice, bueno, yo no soy independentista, pero mi hijo va a votar independentista, yo le voy a ayudar. Digo, no la tiro por la ventana, porque sí, y le devuelvo la novela. Usted renuncia a su personalidad porque su hijo, que es un imbécil, le dice que renuncie. Así están las cosas, Tani, en Cataluña, en la sociedad catalana, ¿no? Pero, a ver, es que tenéis que tener en cuenta una cosa. Primero, una pequeña broma. Si el CIS de ayer acierta tanto como el CIS de la última vez, se equivocó de 15 diputados, daba 15 diputados más a Convergencia. Sí. Bueno, el CEO, el catalán, le daba 21 más, o sea que bueno, yo ahí todavía tengo una esperanza. Pero el problema es que los medios de comunicación en Cataluña es otra historia, Isabel, es otra historia. Del 3%... los medios, ya no digo los públicos y los medios de comunicación del Conde de Godó, ese grande de España como es RAC1 o UITV, que del 3% solo dieron el registro policial porque no les quedaba otra. A partir de ahí, silencio. Los medios, pero no avances, porque le voy a decir, ayer el informe de Sociedad Civil Catalana, precisamente José Ramón Bosch, ponían de manifiesto que desde 2008, si no recuerdo mal, les han dado 82 millones de euros. Yo me he parado a pensar, ¿cuántos son 82 millones de euros no lo ganas tú aquí, que les han caído? Lo ganas tú, Joaquín, todos los días, ¿no? 82 millones de euros, ¿qué son? Carmen, ¿cuánto traduce? Si ya no habla nadie en pesetas, sí. Bueno, ¿cómo que no? 82, una pasta, o sea, con eso, 82 millones de euros, el presupuesto de yo qué sé, de 2 televisiones pero hagamos más tranquilamente. Por 1 millón de euros tú tienes asegurada toda tu vida. Son 1.300 millones de pesetas. Y son 80. Seguro me equivoco, pero 1.300 millones que les han caído así de maná. ¿Cómo van a hablar? A mí me parece poco. ¿Cómo van a hablar? Yo creo que más. Más, a ver, José Ramón. Fue más dinero, ¿no? En Cataluña tenemos una omerta, eso es indiscutible. Siempre se ha hablado del oasis catalán, es decir, ahí no pasaba nada. Y desgraciadamente todos los casos de corrupción existentes no ha sido ninguno de los medios de comunicación catalanes quienes hayan estirado del problema que tenemos. Y que es muy grave, porque no estamos hablando de una corrupción de un partido, estamos hablando de la corrupción del sistema catalán que tenemos, ¿no? De la Generalitat en este caso. Yo creo que eso es tremendo. En una sociedad, además, que hace unos años tuvieron la fachandería de publicar un editorial conjunto, todos los medios. Yo creo que es el único lugar del mundo donde se ha hecho esto. Por tanto, creo que tenemos unos medios, y en concreto el Grupo Godó,
que está al servicio de la causa gracias a las subvenciones millonarias que recibe. Y es verdad lo que apunta Toni, ahí en Cataluña no se habla más que de separatismo, de nacionalismo, de que seremos un país, ya lo dijo la Carme Forcadell, que las madres volverán a ser madres y las abuelas volverán a ser abuelas. Estamos en el paraíso, en el mundo feliz, en esa Arcadia, y vamos directos hacia esa isla que se llama Ítaca. Lo que pasa es que el barco va a sufrir graves incidentes. Pero, José Ramón, una cosa, o sea, aun suponiendo que las encuestas estén mal y que al final pues no ganen y con el 40% o con menos o con no tengan la mayoría absoluta y no puedan seguir avanzando, que va a ser muy difícil porque si tienes ahí sí que los votos cuentan a la hora de presentar vamos a ver, venga, vamos a hacer una declaración de independencia. Bueno, ahí hay que volver a votar en el Parlamento. Bueno, pero vamos a suponer... Ahora le preguntamos a don Vamos a suponer que no sale. Sí se puede hacer La eso. sociedad está... o sea, curar a la sociedad, esa va a ser otra... Si no sale, una los que batalla salen son peor. esos que están en la foto. Sí, pero y eso ¿y es la muy gente? importante. Pero ¿y la gente? O sea, pero ¿cómo queda? Es que cómo desaparece queda del mapa eso y de está nuestras dañado? mentes el ¿No está señor Mas dañada? y el otro el del ojo. Se van los dos juntitos a la calle. Vale, y Toni entonces Bolaño ya va a podemos poder... estar más tranquilos, hombre. Sí, más tranquilos, Mira sí, lo que pero pasa en tú el vas a País poder Vasco. seguir hablando con tu primo, que desconozco si tienes un primo, porque en todas las familias hay... Primos hay. Tu primo que es independentista... Cuñado, es un cuñado. Y el cuñado, sí, o la suegra, o lo que sea, lo que quieras. Quiero decir que la sociedad... Preferimos estos no hablar tíos, de estos temas eso, en familia. Porque estos tíos han conseguido eso. Toni, Y eso va a ser muy difícil de recuperar, aunque se fueran estos dos. Eso es brutal. Tanto- Pero esto, Toni, que tú dices aquí, nos reímos, es que es así. brutal. Pero pensaros, es que allí mucha gente está recibiendo unos inputs de información que no tienen nada que ver con la realidad. Allí cuando sale el señor Cameron o la señora Merkel, estos chicos que están por ahí, que no se sabe muy bien quiénes son, y dicen que Cataluña se queda fuera de Europa, la respuesta de la portavoz del gobierno es, ¿qué van a decir? O sea, Cataluña no puede prescindir. Lo malo es que lo van a hacer. Claro, pero ayer, tanto La Vanguardia como el periódico daban gran pábulo, y Cataluña Radio, TV3, RAC 1, WIT TV, etcétera, 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 a que 3 congresistas norteamericanos, que los deben conocer en su casa a la hora de cenar, del Partido Republicano, como sabéis, que está en el poder, que dijeron que qué bien estaba lo del derecho a decidir. Claro, o sea, estas barbaridades suceden. Que censuren a Borrell no corre ni una sola letra por los diarios principales de Cataluña. Que censuren a Montilla, que también pasó el miércoles, tampoco corre ni una letra. Que el señor Romeva... ¿Vosotros os imagináis a Rajoy diciendo yo no voy a debates? Sí. Bueno, estaríamos Qué gran aquí columna, tu columna hoy. discutiendo que no sé Sí. qué. No va Romeva y no pasa nada. No pasa nada. O sea, ni Pero una línea. yo dándote toda la O sea, es que razón. claro, al final pensar que hay mucha gente que va a votar a favor del independentismo que está Ya, en su pero- mundo de yuppie, o sea, están engañados. Y si no, Ketty, José pero Ramón fijaros, me puede corregir. quiero preguntarle a Ramón, pero antes quiero que veamos. Esto que está señalando Toni, yo creo, Toni, es importante porque no es pensable alguien que encabece una candidatura y que se esconda en un debate, como ha pasado Es que ayer no se en Televisión fían, Española no y se como va a fían pasar de él. también, salvo él en la de sí televisión mismo. oficial catalana. Pero es que fue, y ayer lo vimos, a la BBC, Ketty, a la BBC, y un periodista que se llama, me parece de los mejores periodistas que yo he visto, Stephen Saker, o no sé cómo lo Muy bien pronunciará. pronunciado, muy bien pronunciado. I don't know cómo lo pronunciará, porque los apellidos se pronuncian de aquella manera. Bien, quiero que vean lo que le preguntaba. Lo vimos ayer y es verdad, reparaba Ketty hace un segundo, esto no lo hemos visto en ninguna televisión o apenas en las televisiones. En dos. Vamos a volver a verlo. Simplemente no puedes contemplar legalmente obtener la independencia sin el consentimiento de Madrid. Sí y no. La Constitución tiene varias interpretaciones. Enrique Albarrán, profesor de Derecho Constitucional, dice que la Constitución española simplemente no permite la secesión. Es su manera de interpretarlo, pero otras muchas dicen que el hecho de que no esté prohibida es lo que lo hace posible. No puedes expulsar a un Estado que no existe. No te pueden expulsar porque no estás dentro. Tú serías Cataluña, no España. Y se nos queda el lado, Ramón. Ramón, la Constitución tiene varias interpretaciones. No nos pueden expulsar porque no existen en los tratados. Como decía Artur Mas el otro día,
que tengan narices, o cómo era la frase, si tienen narices que nos digan cómo nos van a echar, si hay narices que nos digan cómo nos van a echar, o cómo narices nos van a echar. A ver, pero enseñen el papel. Pero han conseguido algo, que es crear una gran confusión y pensar que todo es de chicle, que la Constitución se interpreta, uno se puede ir de España, uno se queda en la Unión Europea, y esto ha calado, creo. Bueno, vamos a ver, yo quería decir, si me da un par de cosas, ya que he hablado poco. Vamos a ver, primera, yo no soy partidario de lo que se ha hecho desde el principio de decirles a todos los catalanes lo mal que les va a ir si se separan de España. Porque ese no es el problema. Al que tiene un sentimiento, yo le puedes decir que si se casa con fulanita le va a ir muy mal porque como la quiere mucho es igual. En segundo lugar, tampoco creo que, en fin, yo comprendo que es una tertulia político y con sociólogos por medio, pues se hagan todas estas cosas de los cálculos de qué va a pasar, ¿no? Pero claro, cuidado porque eso es lo que ellos quieren. Es decir, ellos lo que han creado es el ambiente de que, digamos lo que digamos, esto es un plebiscito. Y por lo tanto, de lo que resulta aquí va a pasar esto o lo otro de más allá. Y aquí el problema no es cuántos votan o qué votan, sino quiénes votan. Y para poder hacer algo con relación a la soberanía nacional española, tenemos que votar todos, también los que no estamos viviendo en Cataluña, que en cualquier momento podemos irnos a vivir allí. Y además hay otra cosa, no es un problema de decir me conviene esto y lo otro no lo quiero, porque resulta que para lo que les conviene la Constitución vale mucho. De hecho, acuden al Tribunal Constitucional, pero bastante. Luego, cuando la Constitución les conviene, a los separatistas la emplean. Y si la Constitución vale para que el señor Mas sea presidente de la Generalitat de Cataluña, vale también para que si quiere usted hacer lo que quiere hacer, tiene usted que reformar la Constitución por los procedimientos que la propia Constitución establece. Y si no, a lo mejor resulta que tampoco vale la Constitución entonces para que usted sea presidente. Es decir, cuidado, no toquemos eso, porque acabamos en una situación límite en la que al final todo lo decide o el Comité Revolucionario o la Junta Militar. Y desde luego a eso sí que no quiero. Y ahora vamos a hablar de esa reforma de la Constitución, Ketty, pero antes vamos a preguntarle a Javier Gallego, nuestro sociólogo hoy de cabecera, sobre algo a lo que se refería Ramón Rodríguez Arriba, el sentimiento nacionalista, según esa encuesta de CIS, ya veremos lo acertado o no que está, realmente cae a mínimos. Y también algo que me llama la atención, el paro preocupa 3 veces más que la independencia. Sin embargo, en Cataluña solo se habla de la independencia, ¿no, Javier? Pues son 2 datos importantes de la encuesta de ayer, Isabel, del CIS. Hablabais de fractura social ahora mismo, y evidentemente hay una fractura social, una fractura política, pero si somos sinceros, encuesta tras encuesta, el sentimiento nacionalista e independentista últimamente está decayendo, está decreciendo. Lo vemos aquí, los no nacionalistas en el 2012 estaban en un 48,8%. Ahora están bajando constantemente, incluso en el CEO, en el Centro de Estudios de Opinión Catalán, el CIS catalán, que es muy importante también para los estudios de opinión en Cataluña, constantemente está decayendo estos últimos meses, estos últimos trimestres, el sentimiento independentista. Exactamente. A la pregunta de ¿usted ve a Cataluña o desearía Cataluña independiente? En el 2013 un 45% afirmaban sí. Y ahora, en el 2015, ha bajado al 37%. Es decir, hay fractura social, pero el sentimiento independentista en las encuestas cada día es menor. Eso también hay que valorarlo de cara a la intención de voto dentro de 15 días. Yo sigo afirmando que la encuesta del CIS de ayer valora, evidentemente, el voto independentista. Pero ojo, como pasó en el 2012, quizás tengamos una sorpresa. Quizás ese voto en intención está muy motivado y, en cambio, no está todavía motivado, y ahí están los indecisos, el voto que no es independentista. Y lo que me decías también, podemos ver también ahora la preocupación de los catalanes. Ahí también manifiestan, evidentemente, que para ellos la independencia no es una preocupación, no es una preocupación importante. La preocupación importante, como es lógico, es el paro, la economía. Sí que nos llama mucho la atención, y esto es para hacernos pensar, por qué con la que está cayendo en Cataluña de corrupción solamente preocupa a los catalanes un 12,4% la corrupción. Ahí quizás haya triunfado ese mensaje victimista del gobierno de Mas, achacando la investigación de la corrupción, los casos de corrupción
al Estado español. Nos debería hacer pensar, porque es preocupante como ciudadanos, que solamente un 12,4% de los catalanes manifiesten al CIS que les preocupa la corrupción. Eso contrapone la preocupación de la corrupción en España en general. En España en general ha crecido la preocupación por la corrupción y está pasando algo, efecto electoral ya. En cambio, en Cataluña es muy preocupante que la corrupción no. Pero volviendo a la independencia. En la independencia, un 14% como mucho manifiestan preocupados por la independencia. En cambio, un 50% por el paro. Es decir, ha sido un problema creado desde la política. Y interesante también, el CIS ayer nos hablaba de la lengua. Vamos a ver este último gráfico. La lengua materna declaran los catalanes mayoritariamente el castellano. A pesar de la lluvia fina, a pesar del caldo de cultivo de estas últimas décadas, a pesar de la inexistencia para muchos padres de una educación en español, ellos, los catalanes, mayoritariamente se autodefinen como parlantes en español como lengua materna. Es un dato muy importante que nos ayuda a conformar a los sociólogos lo que pueda pasar. ¿Cuál? Que el independentismo quizás no tiene la fuerza que a los políticos catalanes les gustaría. Gracias, Javier. 49% castellano, lengua materna, dice Javier. Lluvia fina. Yo tengo que decir que chaparrón, ¿no? Porque de lluvia fina en Cataluña, aquí podemos hablar más que nada, ahora, no sé, de tormentas. La lengua que se mama es difícil de erradicar, que lo sepan. Pero, y sobre esta encuesta, Ramón, aunque usted sea el jurista de la mesa hoy, sobre esta encuesta, ¿qué conclusiones saca? Bueno, a mí las encuestas me han despertado siempre un interés muy limitado. Porque cuando aciertan, lo cuentan, después, y cuando fracasan, dicen es que... y empiezan a explicar por qué fallaron. Hombre, tampoco hablo de precio, porque hay que tenerlo en cuenta y es un valor más, ¿no? Ahora, yo lo que quería decir es una cosa que he oído ahí de que la Constitución tiene varias interpretaciones, dicho por un jurista muy ilustre, porque he visto que estaba muy documentado. Y entonces, lo de Raúl Romeva, ¿no? El cabeza de lista del Junts pel Sí. Lo que hay que decirles... Mire, eso le pasa lo que me pasó a mí una vez. Yo siempre sabes que acabo contando alguna anécdota personal. Tenía citado a una persona cuando yo era juez de primera instancia de instrucción, hace muchos años, y llegó y me dijo una cosa y le dije, no, pero mire usted, no, pero es que esto no es así. Y digo, mire usted, que el que tiene que interpretar la ley soy yo. Dice, bueno, esa es su opinión. Digo, no, es la opinión de la Constitución. Entonces no tiene solución. Entonces, esto es lo que pasa. Mire usted, el que tiene que interpretar qué es lo que dice la Constitución es el Tribunal Constitucional. Y a eso se tiene usted que someter. Puede usted opinar lo que quiera, puede usted criticar la sentencia del tribunal, puede usted hacer lo que quiera. Pero si el Tribunal Constitucional dice, como lo ha dicho ya, que la soberanía nacional no se puede trocear y que lo que no acuerden los españoles en su conjunto no tiene valor para modificar la Constitución. Sí, pero Ramón, pues llevamos 30 años de incumplimiento de sentencia del Supremo y del Constitucional. Ahora dicen que no se incumplen. Yo he oído decir el otro día a un compañero que las sentencias del Tribunal Constitucional no se incumplen. La verdad es que durante 30 años sí se han cumplido, Isabel. Bueno. Sí se han cumplido. En general, castellano, ¿no? Sí, que se lo digan al castellano. No, pero esas no eran del Tribunal Constitucional. Eran del Supremo. Eran del Supremo. Claro. Del Tribunal Constitucional sí se han cumplido las sentencias. Bueno, la suspensión del 9N, ¿no? Y quizá... No. Ordenó la suspensión cautelar del 9N el año pasado. Un momentito que estoy al principio. Y hicieron una costillada. Vamos a ver. Bueno. Se han cumplido las sentencias del Tribunal Constitucional en general y por eso no tenía un procedimiento ejecutorio. Porque nadie le pasó por la cabeza que se pudiera hacer eso. Luego llegó la convocatoria de, que no era un referéndum, como ya no podían convocar el referéndum, convocaron una consulta. Y la consulta también se la suspendió el Tribunal Constitucional. Y entonces la hicieron de la señorita Pepis, pero la hicieron. Luego ahí ya empezó la desobediencia. Exacto. Pero es que hay muchas cosas peores. Es que lo que está pasando en Cataluña en este momento ya no es que se haya desobedecido alguna sentencia del Tribunal Constitucional, como por ejemplo lo del nombramiento nada menos que de un ex vicepresidente del Tribunal Constitucional para crear unas estructuras de Estado. Y este señor el comisionado para la transición nacional, que lo ha llamado. Sigue trabajando. Sino, y le respeto mucho personalmente y como jurista, pero inaceptable lo que está pasando. No solamente es eso, es que autoridades de la propia Generalitat de Cataluña están anunciando la desobediencia y cuando la van a ejecutar presumen de ella. Esto, que se imagine ese señor que hablaba de los
diputados o congresistas norteamericanos, que se imagine lo que pasaría en los Estados Unidos si el gobernador de un estado, ponga usted el que quiera, saliera diciendo que no iba a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que pensaba separarse de la Unión. Pues yo estoy seguro que volvía Lincoln, salía de la tumba y volvía Lincoln y lo aplastaba. Bueno, entonces, como conclusión, porque quiero abrir el debate a la mesa, ¿era necesaria esta proposición de ley, esta reforma de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional que ha llevado al Congreso el Partido Popular a prisa y corriendo y que le han puesto a caldo absolutamente a la pregunta todos? Si esto era, no digo necesario, conveniente dadas las circunstancias, hay que responder que sí. Si se ha hecho bien, no. Ya. Se ha hecho muy mal. Yo me hubiera gustado que se hubiera hecho con más tranquilidad, que se hubiera hecho antes, porque ha habido tiempo para pensar en ello, que se hubiera hecho por el procedimiento ordinario, con sosiego, con informes y tal. Pero si me preguntan si esto era una cosa, entonces los que dicen que no hace falta, ¿qué es lo que quieren? ¿Que no se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional? Claro. Porque eso favorecerá a los que las incumplen. Y además, el procedimiento que se ha fijado es el procedimiento que tiene cualquier juzgado de primera instancia de instrucción. Es decir, oiga, la multa coercitiva, si usted no obedece, la deducción de testimonio a la justicia penal, si usted ha desobedecido ya... Y la suspensión cautelar. Y la suspensión cautelar, que no es un castigo, sino que tan pronto... Funcionario. Y yo el otro día ponía por una emisora de radio un ejemplo que, si me permite... La COPE estaba yo. Le repito. Y sí. Estaba don Joaquín también. Sí, que me parece que es muy útil. Venga, sí, adelante, por favor. Que es la Guardia Civil para a un señor que viene por la carretera. Le hace la prueba de alcoholemia, triplica el mínimo. Y le dice, el coche ahí, usted no conduce. ¿Le ha quitado el coche? No. ¿Le ha quitado su derecho a vender el coche? No, no le ha quitado nada. Le ha suspendido el derecho a poder continuar con el coche. ¿Por qué? Porque es un peligro. Y cuando se le pasa la borrachera y vuelve, le dan las llaves. Bueno, pues cuando un señor, un alcalde de un pueblo, pensemos en un alcalde de pueblo para que nadie piense en nombres concretos, incumple una orden de una autoridad, pues llega un momento en que, en este caso del Tribunal Constitucional, este señor no hace caso, se le quita, se pone el teniente alcalde cumple lo que le han ordenado y luego vuelve el alcalde a ser alcalde. Pues más claro, no se le ha hecho daño a nadie. Yo de todas maneras estoy de acuerdo con usted, pero a mí me parece que hay que enfocar... Primero, yo sí pongo en valor el CIS y creo que tiene la clave de estas elecciones están en el estudio de campo que ha hecho el CIS, que por cierto yo no minusvaloraría porque además coincide en el mismo titular que daban las 3 últimas encuestas publicadas sobre Cataluña, la de La Razón, la de Sigma 2 para El Mundo, la del Periódico de Cataluña del pasado fin de semana. Los soberanistas, el bloque soberanista y no independentista, que las independencias son para las colonias, para los soberanistas hay una mayoría absoluta, por la ley electoral, por lo que queramos. Y ahora, ¿qué me interesa a mí? La otra parte, el bloque constitucionalista. Estudio de campo del CIS, y esto es a mí lo que es, a mi juicio, la clave de lo que estamos viviendo en estas elecciones en Cataluña y de lo que se juega en los próximos 15 días. Una de estas preguntas, 28% de indecisos, 28,7, casi 29. Otra de estas preguntas, al 24% no le interesan nada las elecciones. Otra de estas preguntas, y esta para mí es la más interesante, partido al que no votaría nunca. El primero, el PP con un 77%, el segundo, Ciudadanos con un 45%, y el tercero, Unió, que en esta encuesta y en otras 2 anteriores no obtiene representación parlamentaria. ¿Esto qué significa? Traducido, está completamente desmovilizado el votante constitucionalista. Es verdad que duplica sus resultados Ciudadanos, pero el batacazo del PP y del Partido Socialista es monumental. ¿Y esto por qué? Hombre, lo que no podemos es obviar el hecho y la responsabilidad que tienen los 2 principales partidos en Cataluña, que han estado surfeando y surfeando mal en lugar de ponerle un dique de contención al nacionalismo. La margallada de ayer no tiene nombre. Que el ministro Margallo, en el inicio de la campaña de Cataluña, dinamite la campaña de Albiol, que tenía ayer un cabreo, con perdón, de 1000 pares de narices, diciendo esto del hecho catalán y proponiendo ceder la tributación completa a Cataluña. Y las palabras de Pedro Sánchez, de Miquel Iceta, hablando otra vez de reconocer la singularidad, el espectáculo de Felipe González en el diario La Vanguardia, en fin. Yo creo que... Lo del diario La Vanguardia sería para hablar de otra manera, es matizable porque de hecho la pregunta a Felipe González se la hice yo cuando dijo que era mentira. Entonces, esto todo está muy bien. Artur Mas
Mas ha enloquecido, lo sabíamos desde hace 2 años. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de movilizar ese 25% del electorado que puede frenarlo? Quiero preguntaros, porque ayer, por ejemplo, un empresario relevante en Cataluña, que es Félix Revuelta, el presidente de Naturhaus, decía que yo pienso que ahora sí debían estar motivados. Tú dices que no, que eso sale en las encuestas. Pero fijaros lo que decía sobre la situación que están viviendo. Y teníamos un plus. Teníamos un plus. Eres catalán, caray, qué buenos sois. Qué fenómeno sois. Y ahora es todo lo contrario. Yo estoy aquí por una razón muy simple. Tengo 2 hijos catalanes que se mueven por el mundo y no me gusta que les señalen. Y hoy día los catalanes nos señalan. Que estos son los problemas por los que estoy aquí yo. No me gusta que nos señalen. Mis hijos no tienen por qué decir aquí cuando llegan a Madrid y les presentan y digo, este es un catalán de los buenos. ¿Cómo de los buenos? ¿Qué catalanes buenos o malos? A ver, sí, Joaquín. Muy apropiado lo que ha dicho. Quiero comentar lo que nos ha explicado. Yo creo que haces una correcta lectura, que no todo el mundo lo sabe hacer, de esto. Yo hablo ahora como estadístico, pero tiene también razón don Ramón. A veces se equivocan y se equivocan mucho. Porque las encuestas de opinión, y estas son encuestas de opinión, no valen lo mismo que la encuesta de población activa, que es hecha sobre hechos objetivos. Por lo tanto, es menos creíble, pero es muy significativo. Y yo creo que has hecho una magnífica lectura del fondo de la cuestión. Pero como todo el asunto de las estadísticas no es la foto fija, lo que hay que ver son las tendencias. Exacto. Claro. Y entonces de eso yo ya me lo he aprendido mucho de se tiene que ir Ramón Rodríguez arriba para terminar. A ver, que yo no estaba despreciando, por Dios, a los estadísticos ni a los... No, si no son estadísticos. O a los que sean. Cualquier persona que ejerce una profesión me parece del mayor respeto. No, lo que yo quería decir es que no vayamos a caer en la misma cosa que están planteando ellos, es decir, que esto es un plebiscito. No, sí, no es un plebiscito. Y al final yo espero y deseo que no saquen mayoría los que quieren partir España, los que quieren acabar con España. Porque España sin Cataluña tampoco puede ser. Pero Ramón, yo que creo lo mismo que usted. Perdona, déjame terminar. La realidad no apunta a eso. Déjame terminar. Pero aunque fueran más, no podemos dejar solos a los que son menos pero quieren quedarse en España. No los podemos dejar. Y si hay que ir allí a ayudarles con las manos vacías y con los brazos abiertos, habrá que ir allí. Bueno, es que fíjense cómo hilan fino. Hoy el diario La Razón lleva en su portada un mensaje de alguien de dentro de la organización de toda esta dislate que está ocurriendo en Cataluña y fíjense cómo manipulan la diada. Si la chica que va a leer se le rompe la voz, mejor. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero ¿cómo pueden decir eso? Por lo que me pedís, creo que tiene que ser una cosa clara, simple, contundente, incisiva, puñetera, pero no impugnable por la Junta Electoral. Me decís qué os parece, pero yo no me enredaría más. Y si a la chica se le tiene que romper la voz mientras graba la voz en off, mejor. Bueno, pues esto se llama... Yo me hago ¿cómo es posible que se celebre una derrota? Es como la de 1714. Una derrota como la casa. ¿Por qué se celebra la derrota? Bueno, pues no está en la esencia misma del que celebra la derrota el victimismo y el pararse y no mejorar. Y el derecho al olvido. No, pero me gustaría traerlo a hoy, porque es que nos quedamos ya sin tiempo sobre la manipulación. Es que es la manipulación más burda. Es que están haciendo un teatro, José Ramón. Sí, yo siempre lo he dicho, que estamos viviendo un puro teatro y que evidentemente la independencia no la van a conseguir nunca. Pero empezamos ya con la manipulación histórica, que de hecho se ha basado en el historicismo del 1714. Pero, volviendo a la encuesta, que son datos preocupantes, incluso los datos que nosotros estamos trabajando son más preocupantes todavía. Es decir, es posible que Junts pel Sí consiga una victoria, una mayoría absoluta complementada con las CUP. Y es verdad que el electorado no nacionalista está absolutamente desmotivado y ese es el gran problema que tenemos. Es decir, ¿cómo hacemos para ir al Baix Llobregat, al Barcelonès, a Tarragona ciudad o a Lleida, que es donde se va a jugar realmente el futuro de Cataluña y de España, para movilizarlo? De todas maneras, hay otras cosas que también hay que valorar. Es decir, ¿por qué no sale Unió Democràtica en estas encuestas del CIS? Yo creo que Unió Democràtica es el gran tapado y ahí puede jugar un papel muy importante. Es decir, nosotros siempre hablamos de el miedo,
temblor de piernas en el último momento de ese votante de Convergencia que existe, que apuesta por la independencia, por el nacionalismo, pero que cuando vea, se dé cuenta realmente de lo que es la lista de Junts pel Sí, es decir, el señor Romeva, un excomunista que ha vendido su ideología para ser el primero, es que la número 2 es Carme Forcadell, que es una militante de Esquerra Republicana que ha dicho públicamente que los votantes del PP y el PSC no merecen ser catalanes. La número 3, que es una persona que ha militado en el PSUV, y hasta el número 4 no encontramos una persona, digamos, de centro-derecha. ¿Todavía no se han dado cuenta? Yo creo que no. La ilusión, la motivación, el dret a decidir es que es tremendo. Y antes lo hablábamos, la omertà, el silencio de los medios de comunicación, que ahí sí que es los medios el de gran comunicación. problema que Y no sé si Margallo a estas horas ha rectificado, pero antes hablaba Ketty del papel de los otros partidos y resulta que ahora sale Margallo diciendo que hay que reformar la Constitución, darles todo el IRPF. Sí, y luego la lió, porque empezó, no hablo yo como Margallo, no como ministro. Bueno, es lo que ha dicho hoy Jorge Fernández Díaz. Me gustaría ver si podemos escucharlo, porque lo ha dicho en una entrevista en Herrera en COPE, que habla a título personal. Y ahora vamos a Carmena. Vamos a escuchar al ministro Fernández Díaz esta mañana diciendo que, bueno, lo que ha dicho Margallo, obviamente, no es el PP en Cataluña, es una cuestión personal del ministro. Fuera de contexto, efectivamente, lo que él dijo en relación con la reforma constitucional, pues aparentemente no está en la línea de lo que es la postura oficial y la posición oficial del partido, y que es la que va a ser. Y es que la reforma constitucional no forma parte de nuestro programa electoral o del programa electoral con el que vamos a comparecer a las próximas elecciones generales. Un comentario sobre esto y también sobre lo que ha dicho Manuela Carmena, que ha terciado aquí en la España que quiere, como el jabón ibérico. Vamos a escucharla. A mí me gustaría mucho que Cataluña siguiera siendo España. Tengo una postura federalista en ese sentido. Me encantaría que hubiera una federación de los estados ibéricos o algo así, ¿no? Pero aunque yo quiera mucho a Cataluña y tenga mucha amistad con los catalanes, ellos van a decidir sobre su futuro más inmediato. Federación de Estados Ibéricos, Estado federal, federalismo asimétrico, nacionalidades. O algo así, porque es absoluta. No tengo ni idea de qué voy a decir, pero algo que suponga un guiño de cara a los independentistas. Perdona, ¿qué hay diferencia? Habría que preguntar. ¿Qué diferencia ve usted entre su modelo y el actual? Es decir, ¿qué diferencia hay entre un Estado federal tipo Alemania y las comunidades autónomas en España? No, algunas comunidades autónomas españolas tienen más competencias que algunas que los grandes. Y sobre todo hay dos que tienen privilegios, que son el País Vasco y Navarra. Bueno, eso que es el constituyente. Isabel, pero en eso tenía razón Ketty totalmente. Lo que no puede ser es que el Partido Popular nos salga con estas y, como contaba ayer el ABC, las 18 formas, no me acuerdo si eran 18, que está utilizando el Partido Socialista para no acabar de decir algo. Identidad nacional, nacionalidades. Realidad nacional, asimetría, como sabes tú, simetría. Sabes tú, igual que yo. A ver, lo sabe menos. No vamos a decirle que no hable. A ver, Tony también va a hablar. Eso es que llevamos colgado de cierto sitio de nuestro cuerpo al PSC. Y como el PSC ya no es lo que era antes, y seguimos pensando que es lo mismo que era antes. No, pero Felipe González ha hablado de realidad nacional. No es esa la palabra. Pedro Sánchez, realidad nacional en la entrevista. Identidad nacional. No, y más todavía. Oye, os recuerdo que Carmen Chacón dijo el otro día, hace ya mucho tiempo, que Felipe González y yo tenemos escrito que España tiene que ser una nación de naciones. Sí, o sea, que se discutió durante la Constitución y se dijo que no. Se dijo que no. Catalanista. A ver, Tony. Yo solo os digo que si no tomamos el toro por los cuernos y se afronta una nueva situación en España, España se rompe y Cataluña se romperá. Con lo cual, yo lo que quiero es que después de la locura independentista, me gustaría que perdieran y a partir del día después, pues nos pongamos todos a sentar de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar, pero buscar un nuevo marco de relaciones. No para contentar a los independentistas, craso error, para derrotar a los independentistas. Porque al final la gente en Cataluña, mucha gente en Cataluña espera una nueva situación. Porque, Ketty, y mucha gente en España seguimos, nos machacan en el tema de los impuestos, nos machacan en el tema de las infraestructuras, reconocido por señores como Juan Rosell, presidente de la COE, como Joaquín Gay de Montellá. Claro, pues busquemos un nuevo... No, perdona. Vamos, ya me gustaría estar a mí machacado como Madrid. Vamos,
que me machaquen cada año un poquito. Por favor, luego más. Lo marca la Generalitat. Luego más, sí, está claro. Luego más. Bueno, ya sé que os lanzáis todos como lobos contra mí, pero me dejáis hablar porque estaba hablando yo y habéis hablado todos vosotros y me he mantenido muy tranquilito. ¿Qué pasa si España es una nación de naciones? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? O sea, bueno, oye, sí, claro, y también se discutió en el 1714 no sé cuántas cosas. O sea, a mí eso no me importa, lo que me importa es el futuro. Y yo creo que España y Cataluña tienen que estar juntas porque Cataluña es España. Pero a mí nadie me tiene que decir cómo tengo que ser español. Y los catalanes tenemos el derecho de ver de negociar una nueva situación, un nuevo encaje para ganar a los independentistas y que queden arrimados. Con el voto de todos, sí señora, con el voto de todos. Y la situación de Cataluña, de Valencia, de Madrid y de Baleares, hay que empezar a poner una solución. Si la mayoría lo que no vale es, aquí no se mueve nada y por narices lo vamos a imponer. Va a ser el gran desastre. Y Margallo se ha equivocado solo en una cosa, en el momento. Margallo se ha equivocado en el momento, porque él, le guste o no, es ministro del Gobierno de España. Margallo se ha equivocado. Y la posición del PP variará a partir del 20 de diciembre. Ahora solo digo una cosa. ¿Por qué yo como gallega o como contribuyente en Madrid no tengo derecho a recibir, igual que Cataluña, un tercio del montante total de la financiación autonómica anual en los últimos 15 años, como le ha pasado a Cataluña? ¿O un tercio del Fondo de Liquidez Autonómica, como le ha pasado a Cataluña? Porque Cataluña Montoro se lo da gratuitamente. No. Montoro lo pone encima de la mesa porque sabe que los catalanes somos de los que más aportamos, con lo cual pongamos las cosas en su sitio. Yo no sé si Montoro se lo da o no se lo da. La realidad es que Cataluña, durante los últimos 15 años, de la financiación autonómica se ha llevado un tercio. Y Galicia no. Y Madrid no. Tanto que dices de Madrid. Madrid no. Perdona, Galicia se ha llevado mucho más de lo que aporta. A ver, que pueden hablar todos. Por Dios. A estas alturas de la película que digas esto, hombre, no. Que no. Galicia aporta mucho menos de lo que recibe en financiación autonómica, igual que Andalucía, igual que Extremadura. Que todos queréis hablar, pero es que nos quedamos sin tiempo. Quiero decir, ahí están las cuentas y cuentos de Josep Borrell sobre las cuentas y cuentos que hay en esto, que hay una demagogia y unas mentiras. Joaquín. Yo hablo que creo que estamos confundiendo el culo con las témporas. Una cosa es el sistema de financiación, que tiene una importancia relevante, pero se puede cambiar perfectamente. A mí me parece injusto. También por Cataluña, pero sobre todo por Madrid. Todos. La aportación, el déficit. Leemos las famosas balanzas fiscales y aquí solo tienen privilegios 2 comunidades autónomas. Y estos federalistas que me contesten ahora si son esos privilegios los que piensan quitar. Uno. Es que y hay que dos, quitarlos. no se puede confundir eso con la Constitución. ¿Y eso por qué la Constitución ha pasado de moda? Que me expliquen por qué. Se discutió todo. Se discutió también lo de nación de naciones y se decidió y se votó lo que se dijo. Y además, nacionalidades y regiones. ¿Por qué lo tenemos que cambiar ahora? Bueno, pero imagínate que lo quiere cambiar. No, Tony, ahora estoy hablando yo. Porque la sociedad cambia, pues cuando haya una mayoría de españoles que lo quiera cambiar, se cambiará. Pero vosotros lo queréis cambiar sin mayoría de la sociedad española. Tú acabas de decir... Tú en estos momentos acabas de conseguir que haya un independentista. Sí, ya está, sí, como el enfermo de Tarda. Me llama enfermo. Los separadores, sí, esa es la desgracia de Cataluña. Tú dices que hay que cambiar la Constitución, pero que todos los españoles tienen el derecho a decidir, ¿no? Sí, claro. Este derecho a decir que no existe, pero bueno, lo tenemos. Pues entonces os tendréis que esperar a que una mayoría de españoles decida cambiar la Constitución y si os en vuestro lo que a vosotros os gusta o en lo que no. En ese momento Cataluña ya no estará en España si seguimos con este discurso. A José Ramón, este debate que estamos reproduciendo aquí, supongo que es el pan nuestro de cada día y aquí no se pone de acuerdo nadie. Sí, no, evidentemente es el tema mollar, ¿no? Es un tema sentimental, es un tema económico. De hecho, también hay referencia al libro de Josep Borrell, Las cuentas y los cuentos, que viene a desmontar el famoso déficit fiscal de 16.000 millones. De todas formas, coincido bastante con Toni Bolaño en este aspecto, que lo que tenemos es un problema de España, un problema de relato de España. Yo creo que ese es el foco, el kit de la cuestión. Es decir, ¿cómo hacemos que los catalanes sintamos España realmente? Es decir, ¿qué símbolos comunes necesitamos todos? Y ahí tengo que decir que es la izquierda catalana la que tiene que dar un paso al frente y decidir ya de una vez que se sienten profundamente españoles en Cataluña. Y este es el punto clave de todo el proceso y todo el tema catalán, es repensar no una nueva España, sino
qué son las cosas que nos unen y superar ya el guerracivilismo, el identificar España con el franquismo, y ese nuevo relato de España entre todos lo tenemos que hacer. Y por otra parte también hay otro tema mollar que para los catalanes es importantísimo, que es la lengua catalana, es decir, esa reivindicación que nosotros hacemos de la lengua catalana, que se reconozca ya como lengua española incluso en la Constitución misma, ¿no? Ojalá sea así, pero fíjense ustedes, si hablaba Manuela Carmena de esa Federación de Estados Ibéricos o algo así, que a saber lo que era, fíjense ustedes, Rita Maestre, su portavoz en el consistorio madrileño, lo que decía con respecto a Papi Maestre. Me remito a las muchas explicaciones que ha dado ya el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que es de quien depende la decisión. Yo no he tenido ningún tipo de intermediación directa para la decisión que se ha producido. Los datos de su currículum y de su adecuación profesional creo que son conocidos por todos y por todas y no hay mucho más que añadir. Yo tengo que añadir una cosa. Ese puesto hay que cubrirlo por concurso. Y no han hecho el concurso. ¿Ese no puesto es por concurso? Sí, y vosotros, los periodistas, como que lo de menos. No, de mérito, de mérito. Perdón, que no. Estoy un poco teniente. Oye, ya. Mérito, por mérito. Luego te voy a decir algo que te va a interesar. Por mérito. Entonces, lo primero que es que no lo ha cubierto como debe ser. Se ha saltado la norma. Y este señor, que es el concejal de Hacienda, que es sucesor mío, porque yo he sido concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, nos va a dar unas grandes tardes de triunfo. ¿Por qué? Porque no hay por dónde cogerlo, no tiene ni la menor idea de dónde se ha metido. Pero fijaros en la explicación. No, lo hemos nombrado porque está preparado y tal. ¿Y os imagináis que el concejal de Hacienda aquí presente hubiera nombrado a un hermano, a un hijo, o sea, del Partido Socialista, del Partido Popular, que hubieran hecho lo mismo? ¿Qué hubiera pasado? No, bueno, la sobrina sí lo sabemos, la sobrina de Luis de Guindos tuvo que dejar su puesto, que había hecho las oposiciones, había sacado su oposición y se tuvo que... Porque era la hija... Oye, y además creo que fue la 2 o 3 no, fue la número la número 1 de la oposición. Exacto, era una economista del Estado. Bueno, y no solo aprobó su oposición, pero lo peor, pero la justificación más indecente que yo he visto de Carmena es decir que si no hubieran nombrado a este señor, hubieran cometido una ilegalidad. Que podía haber ido a los tribunales. O sea, tú imagínate. Pero ella es el único 28 que hay en el Ayuntamiento de Madrid. Es un puesto que para cubrirlo tienes que hacer un concurso. Claro, porque es pasar de 28 tienes que hacer un concurso, al 30, punto. En el escalafón. Aunque sea funcionario. Es que las leyes se creen que llegan y que las leyes no existen, que ellos son los primeros que van a poner las cosas en orden. Mira, yo cuando llegué al ayuntamiento y me nombraron concejal de Hacienda, lo primero fue reunirme con los jefes. Y nada más oírles hablar, dije, quedáis confirmados todos. ¡Punto! Eran funcionarios de alto nivel y llevaban trabajando allí muchísimo y sabían mucho más que yo. Estos son incapaces de reconocer que la gente del ayuntamiento sabe mucho más que ellos. Ese es el punto en el que yo creo que todos los periodistas y las personas que salimos en televisión tendríamos que poner el acento en el desconocimiento de cómo funciona la legislación y los trámites, en este caso por concurso, que no se ha realizado para acceder a un puesto público. Porque yo tengo amigos en el Ayuntamiento de Madrid, funcionarios que me cuentan con las manos echándoselas a la cabeza que no tienen ni idea de cómo se contrata, de cómo se hace un concurso público, de cómo tienen que hacer para nombrar, para hacer un pliego con una empresa. Para no saber nada, anda que no son listos. Claro, pero porque no saben ni quieren saber, La segunda parte me la creo. El concepto de legalidad lo mejor que hacen es que os hacen tragar a los periodistas en general. Sé que a vosotras pero quizá Joaquín, no. me vas a perdonar una cosa. Os hacen tragar no es una cuestión, cuento. Pero que no es solo una cuestión de periodistas. Yo eres la primera persona que escucho que es por concurso. He oído hablar a políticos, a Cristina Cifuentes, he oído comentar. En el ayuntamiento como pues he escuchado comentarios de toda esta cuestión a muchísima gente, políticos del ayuntamiento incluidos. Y eres la primera persona que acabo de ver que dice que este puesto era ¿Concurso? Un puesto de designación por concurso. Nadie lo ha denunciado como tú lo acabas de decir aquí. Todos los funcionarios del ayuntamiento lo sabían. ¿Sí o no? Pero es verdad que Joaquín Leguina tiene razón en una cosa. Normalmente, ¿cuáles son nuestras voces autorizadas? Al final,
los políticos, que normalmente, si hablamos con una fuente, pues se cubren entre ellos. Pues si tú te vas a la fuente más autorizada y real, que es un funcionario público, lo que normalmente no puede hablar delante de una cámara de televisión o ponerle un micrófono en la boca para cogerle un corte de radio, pero sí que lo utilizas como una fuente que te diga, mira, esto se hace así, como la gente que yo, pero ya te digo, desde hace meses que entraron en el ayuntamiento y me vienen denunciando que no es la primera vez que hacen esto, pero es que lo están haciendo más a menudo. Todos los días salen con una ocurrencia, muchas de ellas contradictorias, y luego todas salen como si fueran grandes proyectos. Y entonces preguntadles de una vez, esto está muy bien lo que dices, ¿cuándo lo vas a poner en práctica? Anda, que ¿Cuándo lo vas a poner en práctica? La web que han puesto en marcha de concurso de ideas, en fin, nos va a dar tardes y mañanas de gloria. Las servilletas de los bares. Sí, sí. Oye, por cierto, todo gastar. Hoy hemos conocido, porque estaba absolutamente escondida, la reportera infame que le arreó zancadillas y patadas a los pobres refugiados que estaban viviendo. Además, hemos visto la identidad, la personalidad de este padre de familia que es precisamente en su pueblo en Siria, era entrenador de fútbol, ahí ven cómo le tira, es una cosa terrible. Estaba huyendo del Estado Islámico, es que ahora conocemos su historia, su drama familiar, y fíjense ustedes que esta reportera húngara que pateó y puso esas zancadillas a los refugiados cuando querían huir del control policial junto a la frontera con Serbia, ha lamentado hoy su comportamiento y lo ha justificado debido a un ataque de pánico. Eso es lo que ha dicho. Fíjense que le puede caer 7 años de cárcel y ha dicho, siento sinceramente lo ocurrido, prácticamente estoy en un estado de choque. Dice, por lo que hice y por lo que están haciendo conmigo. Pero esto es lo que ha dicho esta reportera. Y ayer traíamos a colación precisamente... Era un medio de comunicación de derechas, lo dejo caer para fastidiar. De extrema derecha, perdona, de extrema derecha. Como de extrema derecha era un parlamentario ayer que se puso, que llamó basura a los refugiados, polaco, y que en el mes de julio levantó la mano haciendo el saludo hitleriano en el Parlamento Europeo. Yo condeno, obviamente, a esta periodista, pero no he visto esa condena de los parlamentarios a ese diputado polaco nazi, por ejemplo, absolutamente anteayer. Pablo Iglesias no estaba en Polonia, ¿no? Con lo que hicieron los nazis en Polonia. Mira, pero nadie ha pedido ni ha perseguido a este diputado nazi. El debate más importante que englobaría todo el discurso de Pablo Iglesias, ¿no? De los derechos humanos, de la desigualdad, de la pobreza, todo esto, se concentraba el otro día en el Parlamento Europeo. ¿Dónde estaba el señor Pablo Iglesias? Aquí en Cataluña haciendo su campañita. Es decir, que no no está en el Parlamento Europeo el único día, para mí sería así. Para mí el único día del año que merecía la pena estar en el Parlamento Europeo, escuchando y hablando incluso o proponiendo. Oye, no está. La pregunta es, ¿ha ido? Parece que va poco. Bastante poco. Poco y menos. ¿Puedo hacer una maldad, muy maldad? ¿Cómo dirías que está abriendo La Vanguardia en estos momentos? Pues, ¿qué noticias? El tema de los de Venezuela, el tema de los refugiados. No, la diada. No. ¿Ah, no? Hombre, si fuera un tema político, las dos noticias de la portada. Unos 2.000 autocares llegan a Barcelona. Segunda noticia. No se esperan lluvias para la vía Lliure. Muy importante. No se esperan lluvias. ¿Entendéis ahora cuando hablamos de los medios de comunicación? Estas son las dos noticias. Bueno, y TV3 lleva desde esta mañana, pero José Ramón seguro, apoyos, no podemos olvidar que en Cataluña se ha vendido el gran apoyo de un congresista norteamericano a Procés y que resulta que es una persona que está condenada por comentarios racistas en Estados Unidos. O sea que esos son los apoyos. Era más generoso, decía que no lo conocían en su casa, salvo para la hora de cenar. Por comentarios racistas, Sí, no, y además todos los diputados paranos de la Liga Norte y todos los de Blancs Belang, es decir, los apoyos que tienen en estos momentos que hoy están en la manifestación. Lo mejor de cada casa. Eso es lo mejor. Muchísimas gracias, Josep Ramón Bosch. ¿Cómo lo pronuncio en catalán? Bosch. Como acabado en casa. Es que si te dijera lo que estabas diciendo durante todo el programa... Como a mí me suena, a la marca, pero... ¿Sabes lo que es? Bosch. Ya loco. Bosch. Vaya, ya lo siento. No he querido decir loco en ningún momento. Bosch en castellano. Pero vamos, Bosch. Bosch, que es Bosch, y Bosch, loco. Muchísimas gracias y muchísima suerte, que será la de todos, un 62% de las personas. Les cuento un descubrimiento que hace hoy el diario ABC. María Teresa Fernández de la Vega. ¿Se acuerdan ustedes?
¿Os acordáis aquí todos los presentes? Perfectamente. Resulta que gastó Bueno, aunque 1 ahora ya millón no de se euros parece en exactamente 2 coches a cómo era, oficiales. pero vamos. A ver, Carmen, 1 millón de euros en 2 coches oficiales Me lo creo. de lujo. Hombre, No hay un coche que gama valga superior a la del Sí, presidente del gobierno. Un coche sí, para hombre, ella. no los he visto jamás. Mira, te voy a leer la Blindado, los he noticia. oído, si quieres. Te voy a leer la noticia. De la Vega gastó 1 millón de euros en 2 coches oficiales de lujo en 2007. Coches de la gama muy superior al del presidente del gobierno. La ex vicepresidenta del gobierno encargó la compra de 2 automóviles BMW 760 de máximo blindaje para sus desplazamientos oficiales y también para los del otro vicepresidente, Pedro Solbes. El blindaje es carísimo. Es el mismo coche, por cierto, de Miguel Blesa, que tanto le han crujido por todos lados, y en eso gastaba el dinero. Lo publica hoy el ABC. Mira, yo solo diré una 2 cosa. coches de lujo. El gobierno de España ahora ha relegado esos coches. Soraya Sáenz de Santamaría nunca quiso esos coches y decía que era muy ostentoso. Los ha cambiado por unos 6 más discretito. Y ahora estos 2 comprones de la Vega los utilizan para mandatarios extranjeros en los desplazamientos cuando vienen a España. ¿Qué os parece? Es que yo creo que se utilizaban para eso ya. Pero... Yo muy breve. No, Si ABC... eran el de Solbes y luego lo fue el coche de Elena Salgado, según el ABC. Según vamos a ver. Yo la noticia de ABC, perdonadme, no entiendo para qué sale esa noticia, no entiendo cuál es el objetivo, no entiendo nada, ni que la vicepresidenta es la que encarga los coches. Cualquiera que ha estado en un ministerio sabe cómo funciona esto. O sea, tú no eres el que encargas el coche ni la compra, y esto ni en un ministerio ni en la Comunidad de Madrid, segurísimo que tampoco funcionaba así. Hay un director del parque móvil que es el que toma decisiones, Claro. no será de la Vega, que estaba parque móvil ahora se ha reducido un vicepresidenta Vamos a ver, pero lo que no se puede es negar la noticia. O sea, vamos a ver. La noticia es la noticia real. es cuando le ha llegado al diario ABC, pues que tanto los vicepresidentes o da igual. En ese momento no es porque no es de. En ese eso momento es de hace años. no, pero se ha conocido 2007. ahora que en ese momento se gastó ese dinero. Pero es que a mí no me extraña, porque es que en 2008, según el gobierno de la señora de la Vega y señor Zapatero, España, aquí no pasaba nada, aquí no había crisis, aquí el dinero no era de nadie, aquí el dinero no era de nadie. Ella no estaba ya. Hombre, en 2008, ¿cómo no va a estar? Pero No, claro ha dicho que estaba. 2008. 2007. Bueno, 2007, pero ya en casi 2008. Es igual, estaba la señora de la Vega, pero si es la que usaba el coche. Pero si es que lo que dice la ABC es que los encargó ella para ella y para el otro vicepresidente del gobierno. Pero que el dinero no era de gama superior al del presidente del gobierno. Que los utilizaron no solo ellos, sino su sucesor. El del señor Solbes lo utilizó la señora Salgado durante todos esos años. Y que cuando ha llegado el PP les pareció muy ostentoso aquellos cochazos como el de Blesa. Que, me gustaría saber la versión de la señora de la Vega. Porque el dinero vamos a llamar, porque además era una persona bastante... Bueno, pero déjame terminar, o sea, ¿lo usaba o no lo usaba? Parece que sí, o sea, quiero decir, un periodista no publica que estos señores usaban un coche si no lo usaban. Pero si otra cosa foto, es vamos a ver que la lo foto decidiera ella o no, no lo sé. 8 años pero después que alguien le ha vendido una moto. Pero que estábamos en un momento, en el que el dinero público no era de nadie y se gastaba el dinero a expuertas y ya está, y se compraron estos 2 coches blindados. Yo, perdón. Esta señora era funcionaria. Pero da igual, pero podía haber comprado pues esos yo la coches. conozco, no es de las personas O sea, que ¿crees se que no es exhiba verdad la así. ABC? Pero se lo No, darían. no sé, se lo han vendido a la ABC, eso sí. Pero se lo darían. Ahora, una investigación más a fondo me gustaría parece que saber lo llevaría que a ella otras piensa, porque conclusiones. vamos... Yo la verdad es que en esto estoy más con esa parte de la mesa, más que nada porque yo conozco a De la Vega y tuve trato con ella muchos años. Creo que no es una persona sospechosa, o no la veo, no me pega. Y además yo no soy sospechosa de ser de tener complicencias con ella porque publiqué un vídeo denunciando la censura suya en el Consejo de Ministros que prohibía las preguntas de periodistas. Uy, y fíjate, entonces nadie protestaba. dicho esto, yo te digo, creo que en la personalidad de De la Vega no me cuadra nada. Es una persona austera. De la Vega era una persona austera. Tenía sus... Sinceramente te voy a decir una cosa. le dan el coche Vistiendo y no, lo ¿eh? Como te digo. Vistiendo no, ¿eh? No iba de mercadillo. Modelo Eso ya te lo digo. Isabel, tú me preguntas... Modelo diario, o sea, modeluki cada día nuevo. Pero tú me preguntas, y desde la independencia periodística, decir que yo publiqué un vídeo denunciando su censura, también creo que no me cuadra con el personaje de María Teresa Fernández de la Vega haber solicitado ella el coche más caro del mundo para sus desplazamientos. No me cuadra. Supongo que la ABC cuando ha publicado esto es que tendrá los datos. Es que nos hemos quedado sin tiempo. escándalos de gastar tanto dinero que a mí no me extraña. Que nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a ver quién piensa nuestra audiencia que va a ganar estas elecciones cruciales. En Cataluña les preguntábamos si pensaban que ganarían los que quieren la independencia de España. Ahí tienen ustedes 25% de nuestra audiencia piensa que van a ganar. Cuidado, 25%, hay un 75%
74,6 Exacto. que cree que Exacto. no. Y que no lo deseamos. Esto es más adecuado, sí. Aquí Joaquín Leguina. No se podemos pueden perder votar. ahora a María Pelayo y a María Miñas porque empieza al día. Muchísimas gracias, Tony. Gracias, Joaquín.